Hoy vamos a desgranar la evolución de la estrategia económica global de China. Y es una historia, de verdad, fascinante, llena de ambición, de éxitos que son casi increíbles y, ojo, de un fracaso bastante sorprendente. A ver, imitar a Occidente, absorber su capital, su talento y su know-how, y aún así preservar intacto el sistema comunista. Pensemos en esto un segundo. Es una declaración súper audaz, ¿no? Es la creencia de que se pueden coger las herramientas de Occidente sin por ello perder la identidad política propia. Pues bien, fue precisamente esta idea, ni más ni menos, la que sirvió como plataforma de lanzamiento para la transformación moderna de China. Bueno, pues en esta primera parte vamos a meternos en el núcleo de esa gran apuesta. La pregunta era clara. ¿Cómo es posible asimilar lo mejor del capitalismo sin renunciar jamás, pero jamás, al control político? Fue una maniobra, desde luego, muy pragmática, muy arriesgada, y como vamos a ver, con unos resultados que fueron, bueno, realmente increíbles. Vale, pero ¿cómo se llevó todo esto a la práctica? Pues la respuesta está en una fórmula que, la verdad, es sorprendentemente clara y eficaz. Una fórmula que literalmente cambiaría la economía mundial para siempre. Este fue el proceso en 3 pasos que lo cambió absolutamente todo. Primero, absorber capital y conocimiento de Occidente. Segundo, apoyarse en una fuerza de trabajo industrial súper disciplinada. Y tercero, escalar la producción a un nivel nunca antes visto. Así es como, hecho en China, se convirtió en sinónimo de rentabilidad global. El mundo entero, de repente, estaba reorganizando sus cadenas de suministro en torno a esto: la mano de obra china, su disciplina y, sobre todo, esa asombrosa capacidad para producir a una escala que sencillamente no tenía precedentes. Y esto es la prueba, la ilustración perfecta del éxito tan rotundo que tuvo esa primera fase económica. Fue la base, los cimientos sólidos sobre los que se construyó todo lo que hoy conocemos como el milagro chino de la década de los 2000. Pero claro, en medio de todo este éxito económico, que fue abrumador, hubo un objetivo clave de esa visión original, que nunca llegó a materializarse. Había un componente del plan que simplemente no funcionó. Es que el éxito económico fue, bueno, fue rotundo. Sacó a cientos de millones de personas de la pobreza, convirtió a China en una potencia mundial. Pero, y este es el quid de la cuestión, el plan original no era solo económico. Había otra pieza en el puzzle, una que de forma bastante sorprendente nunca llegó a encajar. Pues bien, la ambición era lingüística. El objetivo, como decíamos, no era solo económico, era también cultural. Se diseñó un plan súper ambicioso: que cada año 1 millón de occidentales estudiaran chino. Se llegaron a firmar acuerdos muy importantes con países como España o Estados Unidos para extender esa influencia cultural. Pero la apuesta fracasó. Y de forma estrepitosa, además. La realidad fue que, mientras un número bastante pequeño de occidentales se peleaba con el chino, millones y millones de ciudadanos chinos aprendían inglés a una velocidad y en un volumen muchísimo mayores. Fue una demostración clarísima del poder blando de Occidente, y al final, el único gran componente de esa visión inicial que no llegó a buen puerto. Bueno, y eso nos trae al presente. Vamos a ver ahora cómo esa estrategia ha evolucionado, cómo ha mutado en algo muchísimo más sofisticado y sobre todo de un alcance verdaderamente global. Porque la estrategia ha cambiado por completo. Ya no se trata solo de fabricar cosas, de ser la fábrica del mundo, no. Ahora se trata de controlar cómo se mueven esas cosas por todo el planeta. Y esta es la esencia de la nueva visión estratégica. Una mucho más ambiciosa: la iniciativa de la Franja y la Ruta. Un proyecto de infraestructuras gigantesco para conectar continentes enteros. Y lo más interesante de todo es que esto no es una idea abstracta, no es un sueño. Es un plan con un cronograma muy claro. De hecho, tiene una fecha de finalización prevista para ya mismo, para dentro de muy pocos años, 2029. El punto clave aquí es que esta red global gigantesca está a punto de completarse. O sea, ya casi está. Solo quedan 2 piezas clave en el tablero: una vía férrea estratégica en África y otra en Sudamérica. En cuanto estén terminadas, se cerrará un circuito global que conectará industrias, puertos y materias primas con una fluidez y un control que no hemos visto nunca. Pero, claro, esta ambición tan grande de conectar el mundo no es algo improvisado, no es una idea de ayer. Sus raíces, en realidad, se hunden muy profundamente en la historia. Y no hablamos de una historia reciente, para nada. Para entender la escala de esta ambición hay que dejar de pensar en décadas y empezar a pensar en siglos. Porque esto no es una idea del siglo XXI, sino la ejecución de un sueño que es, de verdad, muchísimo más antiguo. Fijaos, ya en la lejanísima dinastía Han, pensadores como Wu de Han hablaban de crear la ruta más grande del universo bajo el liderazgo chino. Una red masiva para conectar todo el mundo conocido de la época.
Así que lo que estamos viendo hoy en día es ni más ni menos que la materialización moderna de ese sueño ancestral. Es un proyecto que combina tres cosas: una visión estratégica a larguísimo plazo, una paciencia histórica casi infinita y una capacidad de ejecución que es sencillamente asombrosa. Y esto nos lleva a la idea clave de todo este análisis, a lo que China entendió, quizás antes que nadie, que la definición de poder global ha cambiado por completo en el siglo XXI. El poder ya no reside únicamente en los misiles y en los ejércitos, como en el siglo XX. Ahora está en otra cosa, en el control de las rutas, de la logística, de las finanzas y de los estándares tecnológicos. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta abierta. A medida que este circuito geoeconómico se acerca a su finalización, ¿cómo va a reconfigurar los flujos globales de poder, de comercio y de influencia durante las próximas décadas? Ahí queda la pregunta.